El Ministerio de Hacienda, comandado por Mario Marcel, trabaja en una propuesta que permita subir el sueldo mínimo a 400.000 pesos durante este año 2022. Algunos economistas advierten que esto podría tener consecuencias adversas considerando la inflación y el alza del costo de la vida. Para hablar de esto vamos a tomar contacto con Joseph Ramos, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ya lo vemos, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto estar contigo. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, me encantaría escuchar su opinión en cuanto a esta iniciativa de aumentar el sueldo mínimo y particularmente en este año subirlo a 400.000 pesos. Bueno, la verdad es que yo creí que iban a subir los 500.000. Ahora he escuchado la noticia que se va a postergar eso hasta el final del gobierno. Normalmente, cuando hay la discusión del salario mínimo, lo que uno propone es que sea el salario mínimo aumente por el valor de la inflación estimada, que en este año la inflación es alta, tal vez 7-8%, más tal vez 2 puntos por mejoras en productividad, o sea, cerca del 10%. Eso nos habría llevado a 385.000 pesos. Entonces, tal vez gracias a la alta inflación, 400.000 pesos no es mucho más de la fórmula normal. Yo sugeriría, ¿cuál es el problema? Todos sabemos que esto es un salario muy bajo. El problema es que las pymes, que son las que pagan esto le eleva sus costos y les tensiona en el sentido que hará que algunos tal vez no contraten o despidan. Y eso en este momento particular, donde todavía no se ha recuperado del todo el empleo, es un problema. Sin embargo, dado el monto, la diferencia que no es mayor entre 385 y 400, yo diría que lo que propondría para suavizar esta tensión es que se haga en 2 etapas, como se hizo el año pasado. Es decir, que se suba ahora a, digamos, 375 y a fin de año se suba a los 400. De ese modo se hace más gradual y se tensiona menos el mercado laboral. Creo que eso sería consistente tanto con la propuesta de 400.000 pesos como con el hecho de frenar el impacto negativo que ello pudiera tener sobre las pymes. Y en relación al tema de las pymes, que es sumamente importante, porque claro, tenemos la necesidad de aumentar el sueldo mínimo, también el efecto que podría tener sobre las pymes, que debería estar, por ejemplo, el tema de las pymes acompañada con otras políticas públicas, por ejemplo, de ayuda. Bueno, un tema aparte es qué ayudas deberían de mantenerse o iniciarse para esas empresas que fueron particularmente golpeadas por la crisis de la pandemia. En el caso del salario mínimo, yo creo que se debería pensar sobre todo a futuro que el fisco supla la diferencia entre el mínimo normal que uno pondría y el mínimo que se propone, y que el fisco lo ponga de tal modo que no afecte tanto a la pyme. Eso es algo para considerar. Se iría en la línea del salario ético que hará como 10 años atrás el obispo Goich recomendó. Pero por ahora yo creo que lo que yo recomendaría es simplemente que este aumento de 400.000 se haga en forma escalada, no todo en mayo o junio, sino se haga 375 en mayo y 400 a fin de año. Me gustaría profundizar en eso. ¿Por qué cree que es necesario hacerlo de una forma escalonada? Usted decía para no tensionar tanto los mercados, pero ¿qué implica finalmente eso? Tengo entendido que la idea de aumentar el sueldo mínimo a 400.000 pesos ya estaría como a finales de este año. Bueno, si es a final de este año, entonces me quedo contento. O sea, el año pasado, y no me recuerdo si en 2020 también, se hizo escalonado. O sea, 350.000 que tenemos actualmente es solo a partir del 1 de enero del 2022. O sea, 12 meses atrás el salario mínimo era como 335.000 pesos o algo por el estilo. Se subió
325, se subió a 335 y a fin de año, el principio de este año, a 350. Y yo seguiría esa tónica. Es decir, uno quiere aumentar el salario, pero en relación a lo que era 12 meses atrás, de 350 a 400. Y eso sería la lógica de hacerlo para el 1 de enero. ¿Cuál va a ser el impacto en la economía si es que se llega a aumentar el sueldo mínimo a 400.000 pesos este año? Considerando además los factores que mencionábamos cuando yo lo mencioné y comenzamos esta entrevista, el tema de la inflación, también obviamente todo el contexto internacional a raíz de la guerra que estamos viendo en Ucrania, etcétera. ¿Cuál sería el impacto económico a nivel nacional? Bueno, el primer impacto es que le suben los salarios a los trabajadores que de otro modo tendrían un salario más bajo. Claro. Ese es el objetivo de esto. Ahora, los coletazos negativos, por así decirlo, tú ya has sugerido, presiona los costos de las pymes. En este caso, puede subir los precios. Creo que más que todo, las pymes están en un mercado muy competitivo. Más que subir su precio, lo que va a hacer es que algunas pymes van a no subsistir y otras van a despedir, o sea, hacer las mismas cosas, pero tratando de hacerlo con menos trabajadores. Y ahí sí hay un problema de empleo que en este año es particularmente delicado porque todavía no hemos recuperado todos los niveles de antes de la pandemia. ¿Y cree que entonces el tema del salario mínimo debería postergarse, por ejemplo, para el próximo año, o cree que es correcto igual forma impulsarlo este 2022? No, yo creo que la medida que han propuesto es mucho más razonable que lo que se habló en la campaña. La campaña de 500.000 pesos. De 500.000 ya. Ahora se está hablando de 400. Y dado la alta inflación que tenemos, ya, o sea, hemos tenido 8% de inflación, eso ya hace que el mínimo simplemente por inflación subiría bastante. Entonces, el monto que están aumentando por sobre lo normal, estamos hablando de 10 o 15.000 pesos. Claro. Y no es como para tirarse por la ventana y decir que viene el fin del mundo. ¿Y cómo ve el aumento de 500.000 pesos que ya está proyectado para finales de este gobierno? Ese es lo más difícil, porque, o sea, difícil en el sentido de las consecuencias que pueda tener. Es de esperar que si la economía estuviera creciendo y con fuerza en los años venideros, que tal vez fuera capaz de absorber ese salario sin más. Si la economía está creciendo lentamente, por poca inversión, por problemas de esa naturaleza, se hace mucho más complicado subir el mínimo a 500.000 pesos dentro de 3 años más. Pero creo que hay tiempo para ver eso. Y ahí también uno tiene la opción de ser el caso de cumplir con los 500.000, pero el fisco poniendo parte de la diferencia de lo que uno cree que las empresas no serían capaces de absorber, las pymes en particular. Esa opción también existe. ¿Y ese monto cuánto debería ser, o todavía es muy temprano para proyectar eso? Es muy temprano decir, pero yo me imagino que estamos hablando del orden tal vez de 50.000 pesos en el estado final. Es decir, que probablemente con inflación, con ajuste por productividad, tal vez el mínimo podría llegar hasta 450.000 pesos. Entonces la diferencia con 500.000 pesos sería un 50.000 pesos de apoyo fiscal. Joseph, ahora se está hablando nuevamente en el Congreso este posible proyecto del quinto retiro. ¿Cómo analiza esa situación? El gobierno actual ha dicho que no quiere seguir impulsando retiros como lo vimos en el gobierno pasado. Sin embargo, hay parlamentarios independientes que dicen que sí es necesario. Bueno, digamos, los estudios demuestran que no es necesario, hablando en general. O sea, los estudios demuestran que los apoyos fiscales que recibió la población en promedio fueron más que las pérdidas actuales que vivió la población en toda la pandemia. A eso se agrega 50.000 millones de dólares más por los retiros, de tal modo que, hablando en general, eso no se necesita. Puede que haya algunas personas que todavía lo necesiten, pero hay que buscar eso.
hacer un proyecto de esta naturaleza que va a todo el mundo, el 90% del cual o el 80% del cual no lo necesitan, en esta condición creo que es una aberración. En eso creo que el gobierno está muy en la línea correcta. A esta altura no se necesitan ayudas universales como esta, sino se necesitan ayudas específicas para grupos que están en necesidad. Yo iría, por ejemplo, focalizaría en las personas que aún están sin trabajo. Estamos hablando de 200, 300 mil personas que estaban trabajando antes de la pandemia que aún están sin trabajo. Esos grupos necesitan apoyo y por sobre todo lo que necesitan más que apoyo, necesitan más empleo. Y para eso yo creo que hay medidas que se pueden tomar para acelerar el tranco en ese ámbito. ¿El IFE laboral, por ejemplo? Bueno, eso es un apoyo, pero yo creo que hay cosas más importantes que el IFE laboral. Yo mantendría, sí, el IFE laboral, pero creo que lo que más quisiera es crearle empleo, no solo apoyo. Por ejemplo, las obras públicas que se están haciendo en este momento. Propondría, y así lo propuso una comisión en que yo participé sobre el tema del empleo, se propuso que las obras públicas se hagan a 3 turnos. Las obras públicas que están en cartera actualmente, que se hagan trabajando 24 horas al día, de tal modo que el empleo que iban a generar en 2 o 3 años lo generan en el primer año. Eso es una manera de generar empleo, que es lo que la gente necesita. Otra manera para facilitar el empleo femenino, que los colegios tengan un horario, no con profesores, con personas, para cuidar los niños hasta las 6, 7 de la tarde, de tal modo, o sea, para hacer tareas, para jugar, cuidado, de tal modo que las mamás, digo las mamás porque Chile es Chile, que las mamás puedan trabajar su jornada completa y saber que sus hijos están cuidados y después retirarlos. Ahí hay 2 medidas, creo que son medidas que van en la dirección de crear empleo y no, además del IFE laboral que apoya a la gente que está sin trabajo. Para terminar con el tema del quinto retiro y seguir avanzando en otros temas, ¿cree que eventualmente, si se llega a aprobar este quinto retiro, podría afectar finalmente todas las iniciativas que busca impulsar por parte del gobierno, es decir, aumentar el sueldo mínimo como estamos hablando ahora, o la reactivación también? No afecta, el IFE laboral no afecta el sueldo mínimo. No el IFE laboral, me refiero finalmente si cree que el tema del quinto retiro, si es que se llega a aprobar, ¿cómo podría eso afectar las iniciativas del gobierno en materia económica? Bueno, yo creo que es una aberración el quinto retiro, que es increíble que en estas condiciones donde no se necesita en absoluto, en forma universal, como se está proponiendo, y que viene a expensas de sus pensiones, que ya son bajas, que se esté proponiendo esto. No va a afectar el programa del gobierno, y creo yo mayormente. Creo que sí pone el énfasis que el tema de las pensiones es un tema que debe de ser es parte del programa, que se impulse, que sea una de las primeras iniciativas que el gobierno tome, pero que se deje de un lado de una vez por todas esta discusión de retiros, porque retiros universales son a expensas de pensiones y no se necesitan en este momento. Le quiero preguntar también su opinión acerca de la reducción de la jornada laboral que tanto se ha hablado también durante estos últimos días. ¿Cree que es el momento indicado para hablar de eso? Se va a hablar porque es parte del programa del gobierno, pero yo creo que efectivamente este año, donde el tema fundamental es la generación de empleo, el tema de la inflación, reducir la jornada laboral tiene el efecto de que eleva los costos de la mayor parte de las empresas, al no ser que los trabajadores puedan producir en 40 horas lo que actualmente producen en 45. Y yo la verdad, cuando me pongo a pensar sobre eso, pienso que es muy difícil que la mayoría de los oficios se puedan producir en 40 lo que sea antes en 45. Yo que soy profesor, digo, ¿de dónde voy a sacar esas 5 horas? ¿De las clases presenciales o lo voy a sacar de preparación de clase? O sea,
Periodistas van a tener lo mismo en 40 horas, van a hacer lo mismo que hacían antes en 45. Chofer de micro va a llevar la misma cantidad de pasajeros en 40 que en 45 horas. Yo creo que no. Entonces, esto afecta negativamente la producción y, por ende, a la larga, los salarios de las personas. Entonces, yo creo que ciertamente me parece que en este momento, donde la economía, si bien ha recuperado bastante de la pandemia, pero el empleo no, esto no es el mejor momento para discutir esa medida. ¿Cuándo podría ser el mejor momento? A la larga, sí. ¿Perdón? ¿Cuándo podría ser el mejor momento? Cuando la economía esté creciendo con fuerza. Ahora está creciendo con fuerza, pero por los estímulos artificiales que tuvimos el año pasado. Pero todas las proyecciones a futuro del Banco Central, que Marcel fue presidente hasta hace un mes atrás, las proyecciones son de un crecimiento de 2% este año y menos en los años venideros. Yo creo que tenemos la tarea de reanimar la economía. Y ese es el tema central, porque de eso dependen los empleos y los salarios a largo plazo. Perfecto, economista Joseph Ramos y también académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por su tiempo.